¿cómo tú evalúas la diferencia de nivel entre Brasil y México? Técnica, usar técnica. Es la técnica que viene desde los semilleros de allá. Estando allá uno se da cuenta que tienen ligas de niños y son competitivas y tienen la cultura de estar metidos en el equipo, de el día que les dan los jerseys, el presentar todo, como si estuviéramos en Estados Unidos. Bienvenidos a Touchdown en tu comunidad, el podcast oficial de la Selección Colombia de Fútbol Americano. Hoy tenemos dos invitados especiales. No solamente son jugadores de la Selección Colombia de Fútbol Americano, pero han jugado profesionalmente este deporte en Estados Unidos, en Brasil, en México, y hoy están aquí para contar sus historias, sus experiencias y para motivar a todos ustedes también que puedan llegar a ese nivel. Tenemos hoy John Henao de Medellín, representando Medellín, y tenemos Juan Pablo Pazmin representando Cali, pero creo que él va a hablar un poco de dónde es su familia y también Henao. Entonces, bienvenidos muchachos al podcast, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias por tenernos. Sí, muchas gracias por la invitación, Cos, y pues aquí estamos, ¿no? Para compartir un poquito de nuestra historia. A ver, Pazmin, cuéntame, tú no eres de Cali, representas Cali, pero ¿de dónde es tu familia? Pues realmente yo soy de Tuluá, es un municipio que queda pues como a hora y media de Cali, y pues me mudé aquí a Cali ya pues por cuestiones laborales, ya estoy viendo ya aquí ya más de 12 13 años estoy viendo ya acá. Claro, y John, ¿de dónde eres originalmente? Yo nací aquí en Medellín, entonces volví a la tierra nativa después de muchos años. Yo creo que ya fue en el 2012, 13 que me moví para atrás, para Colombia. Cuéntame, John, ¿tú comenzaste a jugar fútbol americano en Estados Unidos, en high school, college? Empezamos desde Peewee. Yo empecé a jugar allá desde Peewee, los 11, 12 años. Fue mi primera experiencia con tackle football. ¿A dónde? Norwalk, Connecticut. En Connecticut. Wow, pero tú llegaste a la universidad. Sí, claro, claro. Jugué allá, jugué también en high school, fui a prep school, a una de las mejores prep schools de todos los Estados Unidos, que en ese tiempo éramos el número uno equipo en Estados Unidos, Ujú. de prep school, y lo cual tuvimos como 57 becas que fueron ganadas después de esa temporada. Y cuéntanos qué pasó, bueno, ¿cómo fue tu experiencia jugando en la universidad? ¿Qué universidad jugaste y qué pasó después de eso? Tuve el privilegio de jugar en Southern Connecticut State University, a donde me fue muy bien por el primer año. Ya de temas, digamos, personales, tuve muchos problemas y el segundo año no pude jugar, el cual me transferí de college, que digamos, y no volví a jugar hasta que volví a Colombia. Después de, ya en el 2014, en el 2015 fue que se presentó la oportunidad otra vez y empecé a jugar aquí por recocha. Ahora, Pazmín sí aprendió fútbol americano en Colombia. Cuéntame cómo encontraste este deporte, Pazmín, y cómo te enamoraste de este deporte. Bueno, pues inicialmente, antes de empezar a jugar fútbol americano, pues jugaba era béisbol. Toda mi vida he sido beisbolista. eh, Hasta que llegó pues el fútbol americano, ¿no? Pues casualmente pues conocí pues el deporte, eh, nada más con el solo hecho de estar viendo pues como la gente equipada y ver cómo era que jugaban y la dinámica de juego, yo como que este deporte se ve interesante para hacerlo. Entonces, digamos que mis inicios pues no son como tan de tanto tiempo de experimento como ha sido con John, que yo estaba desde niño, porque realmente yo empecé a jugar ya esto ya grande, ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste? 30 años. ¡Wow! Ya había cumplido los 30. 30 años. John, me imagino te pasó lo mismo que me pasó a mí cuando tú encontraste fútbol americano en Colombia. Un shock. ¿Cierto? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Yo estaba manejando por la 70 aquí en Medellín
y vi un muchacho con sus pads y todo, lo paré. Yo, venga, ¿usted por qué tiene pads? Ah, me dijo, yo voy a entrenar con Lobos y me invitó al entrenamiento, al cual me dio mucho shock, como dijiste. Empecé a mirar en internet y me di cuenta que aquí había Lobos, había Hunters en ese entonces también, obvio, y eso eran los únicos dos equipos más o menos, y ahí ya había otro que en ese entonces era Eagles. Entonces ahí empezó mi curiosidad, ¿cierto? Que vi que había otros dos equipos muy bien formados y otro con muy buenos atletas que estaban buscando como más ayuda, más liderazgo para hacer un buen equipo. Y ahí fue donde yo me uní a la causa del fútbol americano en Colombia y empecé a jugar con Eagles, que después se volvió Raptors. Raptors. ¿Y a qué edad tenías en ese entonces? Yo creo que eso fue a los 33, 34 años. Entonces, mira, televidentes, es increíble estos dos muchachos que son los mejores de Colombia. Comenzaron, bueno, John comenzó de joven, pero comenzaron esa carrera en Colombia a los 30 años. Entonces, cualquiera de ustedes pueden hacerlo. John, cuando tú comenzaste a jugar en Colombia, obvio, el nivel tuyo ya estaba súper alto, o no porque no había jugado en mucho tiempo. La primera vez que jugué fue contra Hunters. Y fue un juego que definitivamente era algo muy natural para mí, ¿cierto? Y para mí yo era muy agresivo, mucho más que todas las personas en el campo. Y eso es normal, porque de donde venimos, eso es lo que celebran, ¿cierto? Entonces se notaba la diferencia inmediatamente. Ya cuando uno tiene eso dentro de la sangre de uno, ¿cierto? Como es en Estados Unidos, uno ya carga ese respeto muy diferente a como los jugadores de aquí que lo hacen por hobby, ¿cierto? Entonces es como llevándole la mentalidad de que uno le pasaron a uno a que lo pasen acá, porque cuando nos metemos en el emparrillado es algo serio, ¿cierto? Con respeto y al final amigos, ¿cierto? Que es lo más importante. El fútbol americano es un estilo de vida, es un lifestyle, un estilo de vida. Absolutamente. Pazmín, cuéntame ese momento que tú me contaste, ¿se acuerdas en Special Teams? Cuando te pegaron durísimo y tú dijiste, uff, esto sí es fútbol americano. ¿Te acuerdas? Eso fue en Perú. Oh, Digamos que wow. ajá, eso fue en Perú. Digamos que allá obviamente sí iba a haber otros equipos con mucho más nivel de lo que tenemos en Colombia. Habían equipos de Brasil, había un equipo mexicano también en ese torneo que hubo allá. Y ahí más que todo, ahí fue donde hubo más la motivación para decir, puta, esto hay que hacerle y hay que ser el mejor cada vez más, ¿no? Porque ya viendo que vas encontrando equipos o personas que son ya mejores que tú, pues me llama más como esa motivación. En el primer momento de lo que mencionas, de ese golpe que recibí, o sea, anteriormente se podía golpear por el lado ciego, ¿no? Y en Special Teams pasó eso. En una jugada de contraflujo, yo iba a hacer el tackle en ese momento, y cuando ese el momento de ese tackle, cuando ya volteé así, ahí me encontré, fue la pared y de una los ojos se pararon hacia el cielo y puta, yo dije, no, esta vaina, ¿qué fue? O sea, eso fue como un sacudón que yo dije, puta, esto ya es fútbol americano, o sea, esto es lo que se vive, ¿no? En el campo. Y desde ahí ya dije, no, esto tiene que ir a otro nivel, ya, ¿no? Eso fue una experiencia bastante fuerte. Claro, John, entonces ahora cuéntanos cuándo hiciste ese paso a México, porque creo que, oh no, perdón, tú comenzaste a jugar profesionalmente en Brasil, ¿correcto? Sí, sí, ¿Cómo fue eso? correcto, ¿Cómo sí. fue eso? Una vez un ejecutivo de Renault, que estaba acá, que es una compañía brasilera, fue a uno de nuestros juegos, yo creo que fue contra Montes, y el señor le encantó cómo yo jugaba. Él me habló después del juego, me dijo que él tenía un equipo, que él estaba muy motivado, que él me quería llevar. Yo no le puse mucha atención, ¿cierto? Porque tenía mi vida, tenía cosas pasando acá.
seguía entrenando muy duro y la motivación fue de mi pareja, que veía como yo trabajaba, el tiempo que metía y como aquí los referís me expulsaban de los juegos, ¿cierto? Por la forma que yo juego. Y es una forma normal, o sea, soy rudo, pero si le pego muy duro a alguien, me expulsaban del juego. Entonces, ella dijo que prefería verme jugar en TV o en internet, en una parte que me apreciaran, para serte sincero. ¿A dónde jugaste en Brasil y cómo fue esa experiencia? Eso fue en el 2018. Muy buena experiencia. Me pareció un poco duro porque el país es tan grande que cuando uno viaja allá se demora a veces 2 días viajando, como en México. Así también lo hacen en México. Y fue algo pues que para mí fue muy duro. Uno viajar un día y medio, 2 días, bajarse del bus, vestirse y jugar. Y después ahí mismo bañarse, montas en el bus y hice 2 días otra vez. Entonces para mí fue eso. Ni siquiera lo hacíamos en el college, ¿cierto? Porque o volábamos para los juegos o no, nos tomamos un bus de 7, 8 horas y mucho, pero nunca 2, 3 días. Sí me impactó mucho el nivel de los brasileños. La talla, allá hay mucha talla, hay muy buenos atletas allá. Ellos tienen el puntaje, el sistema de puntaje. ¿Nos cuenta un poquito más de eso? Oh, correcto, depende. Si tú hayas jugado a NFL, en cualquier momento de tu carrera ya cuestas 8 puntos, si no estoy mal. Si jugaste NCAA, cuestas 6 puntos. Si jugaste high school o semi-pro, cuestas ya 5 puntos. Si no has jugado, digamos, un jugador colombiano que no haya tenido esa experiencia en México o en Estados Unidos y quiere ir a jugar a Brasil, no vale puntos porque no hay fundación detrás de el developing del jugador. O sea, no empezaron desde niños Sí. a jugar. ¿Y cada equipo tiene cuántos puntos entonces en total? Puede tener solo 11 puntos 11. en la cancha a la misma vez. Bien, interesante. Pero entonces significa que así es que valoran para pagarle al jugador, básicamente. También, sí, depende de tu experiencia, también tú negocias el contrato que tú crees que te mereces, ¿cierto? Claro. Ahora Pazmín nos va a contar la historia de Michigan. Tú jugaste en un equipo semiprofesional en Michigan y ganaste un campeonato, si estoy correcto, el primer año que fuiste. Cuéntanos esa historia. Pues de hecho eso ocurrió en el 2018 también. Digamos que ese fue como mi primera salida pues al mundo del fútbol americano, ¿no? Esa fue como mi primera experiencia como tal, fue jugando a otro nivel, pues a un nivel más alto, y fue jugar en esa liga semiprofesional en Michigan, que se llama la RPFL. Pues de hecho pues contamos pues con tanta suerte pues que en el equipo que conformamos en ese entonces era un equipo extremadamente fuerte pues obtuvimos el campeonato pues en 2018 allá en Michigan. De hecho pues los Generals eran de la ciudad de Pontiac, era donde militaba yo en ese año. ¿Cómo te ajustaste a la rapidez de Estados Unidos, el fútbol IQ de los jugadores? Fue bastante, digamos que tenía que estar súper rápido, puedes ponerme al día con ellos, pues porque igual el fútbol americano que tenemos en nuestro país está en constante evolución, pero para ese entonces y la experiencia que yo tenía y lo que ya había aprendido aquí en Colombia de fútbol americano, pues obviamente no se comparaba con la experiencia de muchos jugadores con los que yo me estaba enfrentando allá. Hay muchos jugadores, así como la experiencia de John, que ya tenían, digamos, han estado desde high school o de Pee-wee, jugando. Enfrentarme a jugadores de ese talante, pues te obligaba a que tenías que ir a la par con ellos porque si no estabas fuera. Entonces, digamos que en ese momento esa idea tenía que ser o te pones al día con ellos a jugar al mismo nivel o no vas a tener chance para jugar. Y pues digamos que en parte tenía como esa, digamos que esa presión en el sentido de que yo quiero jugar, quiero estar en un equipo, quiero ser primer equipo, quiero estar ahí
tenías que ponerte a la par con ellos. Pero si notas, lo que estás diciendo, Pazmín, es lo mismo que la presión que yo le pongo a todos los jugadores de la Selección Colombia de fútbol americano. Si usted no se está al día, o sea, físicamente, mentalmente, emocionalmente, para jugar, va a tocar reemplazarlo, porque en Estados Unidos se maneja como un negocio, como en Brasil y como en México. Pazmín, cuéntame entonces cómo fue tu experiencia en México, porque tú ganaste un campeonato en Michigan y después te fuiste a México y ganaste un campeonato allá. Campeonato también 2019, sí. Después de llegar como campeón en el 2018 en Michigan, estaba la idea o la intención de ir a jugar a Brasil, porque de ahí fue cuando ya John pues estaba como que, hey, vamos a Brasil a jugar, que el nivel también es bueno, tenemos que ir allá, no sé qué, y de verdad estábamos preparados para eso, para llegar a jugar allá. Hasta que llegó uno de los coaches mexicanos que teníamos aquí en Cali, que en ese entonces nos apoyaba aquí en el equipo y nos decía, hey, preséntate a México, tú tienes el nivel para poder hacerlo, ve allá, que no sé qué, y yo pues siempre era como con el recelo como que no, pues que allá ya es profesional, no es mi profesional, pero entonces dije yo como que en primera instancia me limité como que no, es que eres profesional y ya no voy a tener el nivel como para estar allá, pero era mentira, o sea, estaba más que listo, o sea, ya venía yo de un campeonato en Estados Unidos y ya me sentí, o sea, ya estaba a un nivel que yo podía ir a competir allá en esa liga mexicana. Y ahí fue con llegando el mismo año que llegué de campeonato, me presenté para hacer los tryouts en Ciudad de México para jugar la temporada 2019. Ujú. Y John, ¿cómo hizo el paso desde Brasil a México? Eh, Pazmin fue una de las personas que hablamos de eso. Yo me acuerdo que cuando él y Villa se presentaron, yo creo que yo estaba todavía en Brasil, ¿cierto? Sí. Estaba en Brasil, entonces no me dio la oportunidad porque esa era para la LFA, ¿cierto? Entonces yo ya estaba en los playoffs jugando con Soldiers ese año y era la primera vez que los Soldiers llegaban a playoffs y llegamos lo mejor que han hecho hasta este momento. Entonces tuve una muy buena campaña ya y fui el MVP de defensa de la liga ya. Entonces eso también a mí mismo me abrió las puertas. Ese mismo año hicieron el trial para la otra liga profesional que hay en México, en el entonces que era la FAM, y había pues uno de los equipos, mucha propaganda, y yo decidí mandar un video, un highlight tape al coach y uno que cree, pasaron por ahí 30 minutos y me contactaron para atrás. Me preguntó el coach que yo dónde estaba en ese entonces, ya era diciembre, yo ya estaba en Colombia y le dije estoy en Colombia y él me dijo que él ya tenía su equipo, pero que veía talento en mí, que quería saber si quería ir a ganarme el puesto. Y yo le dije si me mandaba el pasaje, con mucho gusto lo haría. Entonces así fue, me mandó el pasaje, me fui para allá, ya tenían el roster. En 2 semanas me gané la posición titular allá y me fue muy bien esa campaña, pero ahí fue cuando COVID nos pegó y nos paró todo por 2 años. ¿Cómo tú evalúas la diferencia de nivel entre Brasil y México? Técnica, usar técnica, porque en Brasil vas a ver personas más fuertes, o no tan fuertes, pero muy grandes, aunque en México también, pero es la técnica que viene desde los semilleros de allá. Estando allá uno se da cuenta que tienen ligas de niños y son competitivas. Tú vas allá y tienen todo su crowd, tienen su pregame y tienen la cultura de estar metidos en el equipo, de el día que les dan los jerseys, el presentar todo, como si estuviéramos en Estados Unidos, ¿cierto? Tienen la misma cultura que tú ves en South Texas, la tienen digamos, en Chihuahua, México. Entonces, eso para mí me encantó ver lo que están haciendo en México. Ojalá nosotros estuviéramos cerquita más o menos de llegar allá, aunque ellos empezaron hace 100 años, más o Claro, menos.
Claro, no, eso es una evolución larga. Hay muchos jugadores que siempre me hablan, me dicen, coach, yo quiero jugar en México, yo quiero jugar en Brasil, pero ellos no de verdad entienden un poco cómo es la parte económica, que no es mucho dinero que le pagan, uno tiene que pagar también su transportación y todo eso. Pazmín, cuéntame un poquito, o cuéntanos un poquito cómo fue ese tema de compensación, o sea, de hacer dinero sobre jugando este juego y de sacrificio que tú tuviste que hacer, pagar unas cosas en Estados Unidos y también en México, ¿no? Sí, exacto, por lo menos era la oportunidad que quería tener y pues tenía que ir a ganarme el puesto a como era el lugar, ¿no? Y pues para hacer eso, pues sí, en un inicio me tocó hacer el sacrificio, ¿no? De pagar mis propios tiquetes para poder viajar, presentarme allá, poder hacer buenos números allá para que, digamos, los coaches que están viendo nuestros trailers se pongan el ojo en uno como para decir, hey, este jugador no, nos puede interesar, este atleta nos puede interesar para que esté en el equipo. Y digamos que al inicio, en ambas situaciones, tanto en Michigan y en México, en ambas opciones a mí me tocó hacer el gasto de ir a pagar mis tiquetes. Pero pues ya iba con la convicción de que, bueno, si yo voy a hacer este sacrificio de pagar mis tiquetes, pues, tengo que ir a romperla. ¿Y cómo tenía que hacer? Había meses de preparación para yo llegar y decir, estoy listo y vengo aquí a mostrar de qué estamos hechos, ¿no? Los colombianos más que todo para el fútbol americano. Y ya pues una vez a eso, pues ya digamos que como la situación que pasó en México, pues ya te dijeron, hey, vas a estar en el equipo, aquí ya vas a tener un contrato, vas a tener estos beneficios, vas a tener esta parte de apoyo médico o especialista con para todos con los jugadores. Entonces, digamos que ahí ya empieza a ver esa parte de profesionalismo, ¿no? Que ya todo el mundo te cuida, todo el mundo, digamos que entre comillas, te consiente para que tú estés bien. Porque eres un producto, hay una inversión ahí, ¿me Exactamente, entiendes? Es un exactamente. business, es un negocio. Entonces, eso, digamos que esa parte de la compensación ya te la ganas ya es cuando ya estás dentro del equipo, o sea, ya tú estás ahí y te dicen, bueno, ya eres parte, pues en ese entonces mi primer año fue con los Cóndores y que quedamos campeones ahí. Eso fue una tremenda temporada la que nos jugamos, porque de hecho nunca los Cóndores había llegado ni siquiera a los playoffs, era como decir la cenicienta del paseo desde que empezó la liga. Y en ese año tuvimos una tremenda temporada quedándonos con el campeonato. Claro, John, en México los jugadores que juegan profesionalmente en México, ¿they make a living? O sea, básicamente, ¿es lo único que hacen o ellos tienen otros trabajos? Pues es diferente porque allá tienes los jugadores mexicanos y los americanos, porque le dicen americanos a los extranjeros, casi todos son americanos. Si uno no es mexicano, es considerado un extranjero, así como Pazmin, como myself, yo, eh, es mucho más duro para nosotros, porque estamos peleando contra un americano y todo, todos los mexicanos que vienen con rosca. Entonces, eso es súper difícil, esa situación. Entonces, ¿cómo se gana una situación cuando le dan a uno la oportunidad de estar en el campo y no dejas duda de que tienes que estar en el campo? Porque todos lo ven. Entonces, para mí es una situación difícil. Los americanos te ven como hispanos y los hispanos te ven como americanos. Entonces, estás como en toda la mitad. No, pero yo te pregunto si los jugadores de allá en México viven del fútbol americano o no. No, por eso, porque a los importados le pagan mucho mejor. Ok, un jugador importado puede ganar más que un licenciado allá mensualmente, fácilmente. Wow, mira. Fácilmente, Wow. ¿cierto? Entonces, digamos, si yo voy allá y quiero vivir de mi sueldo, si negocio un buen sueldo, puedo vivir muy bien de él y te sobra, ¿cierto? En México. Eh, pero los mexicanos, muy poquitos de ellos del deporte. viven del fútbol americano, ¿cierto? Hay unos que sí, como Máximo González, que ha estado en Estados Unidos, ha estado en la Es NFL, scout, él es scout. con la NFL todavía. Yeah.
una persona que hace parte de muchas cosas de fútbol americano, es un coach allá. Entonces yo diría que ciertos jugadores sí viven del fútbol americano. Pazmín, tú has estado siempre con nosotros desde el principio y has visto que tenemos muchos linebackers buenos en Colombia. Yo creo, en mi opinión, que todas las posiciones en Colombia, que linebacker, la posición de linebacker, siempre hemos tenido mucho talento. ¿Por qué crees, Pazmín, que hay tanto talento en la posición de linebacker en Colombia? Digamos, los que ahorita estamos en la selección, los que ahorita conformaron la tricolor, esa unidad de nosotros está muy, muy pesada. Es decir, lo hablamos a carta abierta, ¿no? O sea, para donde tú mires en la posición de los que tenemos nosotros, cualquiera puede hacer el trabajo y lo hace súper bien. Uh-huh. Entonces, digamos que si vas a ver, son jugadores que están súper preparados, son jugadores que les gusta entrenar, son jugadores que les gusta prepararse y simplemente ellos están pensando en que tenemos que estar listos y ya. Por lo menos en nuestra unidad pasa eso y eso se ve en el campo, se ve en el entrenamiento, se ve en el conocimiento cuando estamos haciendo cada entrenamiento, como que dije, hey, este está haciendo el trabajo como es, o sea, no quiere quedarse atrás con los demás que estamos en el equipo preparándonos día a día. Ujú. Para ustedes dos, pero esta pregunta es para John, eh, es un ejemplo, ustedes es un ejemplo del trabajo que se tiene que hacer afuera de la cancha, porque John, por ejemplo, vive en el gimnasio y eso que ahorita está recuperándose. Cuéntanos ese sacrificio, ese trabajo que se tiene que hacer para que todos aprendan, el trabajo que se tiene que hacer afuera de la cancha, nutrición, gimnasio, preparación, fútbol IQ, siempre estudiando. Yo creo que es importante uno enamorarse del proceso, ¿cierto? Porque uno le tiene que tener amor, porque muchas veces uno escoge de hacer estas cosas en vez de irse de fiesta, en vez de irse con la familia, que los domingos hacen esto, que muchas cosas. Yo he sacrificado muchas cosas, cumpleaños. Dímelo y lo he hecho, ¿cierto? Porque es una forma de vivir, ¿cierto? Y es lo que cuando yo le enseño a otros jugadores, como he sido coach acá, trato de fundir eso mucho, ¿cierto? Porque aquí es diferente, aquí es muy diferente. La cultura no está ahí, esto es un hobby acá para los que se impeliculan y quieren ser mejor. Muchos de ellos, yo entreno con muchos de ellos. Yo creo que yo he entrenado con los mejores jugadores de Colombia, yo he entrenado con ellos. Y nos encontramos de una manera o de otra, ¿cierto? Me han escrito, Pazmina ha venido a Medellín aquí a nosotros prepararnos juntos antes de irnos a México. Entonces es también algo que la unión, ¿cierto? Que desde que empezamos este proyecto de Selección Colombia, aquí cambió mucho el panorama de fútbol americano y era algo que se necesitaba, que es no, digamos, un equipo contra otro, sino ya es un deporte, ya lo estamos haciendo un poco más por respeto y ya tenemos otros rivales mucho más grandes que no son solo el patio de la casa o el de otra ciudad, ya estamos representando una nación y esto ha ayudado a empujar el fútbol por años, por años. Y lo que estamos haciendo aquí, varios jugadores que pudieron hacer esto, fueron a jugar profesional, se demuestra la clase de atletas que hay acá. Pazmín, la última pregunta para ti. ¿Qué significa para ti jugar, ser titular, ser capitán en la selección Colombia de fútbol americano? Lo es todo, ¿no? Lo es todo, es como dice John, si uno está metido en la película, es un ensueño, ¿no? Es un sueño que uno está viviendo en tener que representar a tu país, ¿no? Ser parte de los mejores, ser parte de que sobre tus hombros y la de todo el equipo de la selección está una responsabilidad grande, ¿no? Que es poner la bandera en alto, poner la bandera del fútbol americano de Colombia en alto, o sea, que aquí hay talento, que aquí hay más jugadores que pueden mostrar eso y que pueden hacer las cosas mejor. Y para mí representa un orgullo total porque pues al inicio
de que empecé a jugar esto, no tenía pues como la mentalidad o la idea de que fuéramos a llegar como hemos llegado de alto ahora, que ya tenemos una selección, que ya tenemos una selección en la cual están los mejores jugadores, o sea, el mejor personal que hay en el país para jugar este deporte. Y en un principio, a lo que yo empecé a jugar este deporte, pues yo dije, no, pues Selección Colombia aquí no, a ver, pues bueno, como decía John, esto es un hobby y pues, vamos a divertirnos, ¿no? Pero ya las cosas ya han ido creciendo a pasos tan agigantados que uno dice, Sí, pues sí se exacto, puede. pues, hay que hacerlo, sí. Entonces, eso para mí representa un orgullo, representar estos colores, eso es un orgullo muy grande para mí. Y como se dice uno, se rompe uno el hombro, se rompe uno el cuero en el campo para hacer las cosas mejor. John, tú has jugado por todo el mundo. ¿Qué sentiste esa primera vez en Perú, que estábamos todos juntos cuando oíste el himno nacional? Fue un momento, un core memory que hice en ese día, ¿cierto? Lloré, me acuerdo muy bien de ese día. Uh, y yo creo que lo mostré en el campo porque jugué con muchas ganas. Pobre quarterback, yo me acuerdo. Sí. Y eso que veníamos de Brasil, porque eso fue un bye week para mí. Ah, sí, me acuerdo. Esa y hice el esfuerzo y subí, estaba jugando en Brasil y subí con la selección. Y qué experiencia tan bacana, coach, gracias por eso. Y no solo yo, todos los muchachos, yo ya que hemos tenido, Pazmín, yo, en ese entonces, otros jugadores que han tenido la experiencia de jugar en otro país y pasar por todo, fue muy buena y también nos recibieron muy bien en Perú. ¿Qué tips puede darle John a muchachos colombianos que quieren hacer tryouts en México, Brasil? ¿Qué tips le puedes dar? Parecen físicamente, porque si usted tiene lo que ellos ven en usted para hacer algo y le dan la oportunidad, hay que tratarlo. Pero tengan en cuenta que usted le tiene que ganar a un americano por esa posición, no a un mexicano. Entonces es más difícil. ¿Qué se puede hacer? Sí se puede hacer. Ya se ha hecho, ¿cierto? Ya tenemos el programa de cómo hacerlo. Es meter el tiempo, la dedicación y tener video para poder ir allá y mostrar lo que usted hace. Vea, eso es lo que yo hago, denme una oportunidad y lo hago también. Pazmín, ¿qué tips, qué sugerencias puedes darle a unos jugadores en Colombia que quieren jugar en Estados Unidos, en México? Pues ahí redondeando lo que dice John, o sea, la parte física lo es todo, ¿no? La parte física lo es todo y también la parte mental. O sea, tienes que meterte a la cabeza de que puedes hacerlo. O sea, no llegar con la mentalidad de que no, es que son americanos y no, pues va a estar complicado, no va a llegar. No, usted llega ya es a comerse el mundo. Eso ante todo es tener la mentalidad y la capacidad física para poder hacer eso. Entonces, es como tal, es mucha preparación, mucho entrenamiento, son días de entrenamiento, días de sacrificio, como decía yo, en el que sacrificas un fin de semana para poder hacer tu entrenamiento y simplemente estar listo. Ese es como la consigna de esto, ¿no? Estar listo en el momento que lo requieras y mentalmente estar en eso. O sea, tú estás preparado mentalmente que lo puedes hacer, lo vas a hacer. Si no llegas así con esa mentalidad, pues vas a hacer las cosas ahí como a medio dar. Y en esto no se puede hacer las cosas así de esa forma. Se nos olvidó mencionar que tú jugaste en Nueva York, con los New York Crusaders. Yo fui tu coach y todo eso aquí. Eso también Ah, fue otra experiencia. exacto, esa fue una experiencia también súper, súper bacana. Obviamente son estilos de juegos diferentes. Jugar con gente de Michigan fue un estilo diferente, coaches diferentes, nuevas experiencias, nuevas vivencias. Y la verdad, pues estar ahí con los New York Crusaders, eso también fue una experiencia muy, muy súper bacana haber jugado también ahí la temporada. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ha sido un show increíble. Creo que hemos aprendido mucho de ustedes y motivar a todos los jugadores en Colombia para que sigan trabajando duro en la cancha, fuera de la cancha, prepararse. Sí se puede jugar en México, sí se puede jugar en Brasil, sí se puede jugar en Alemania, sí se puede. Entonces, muchas gracias.
Pazmín, muchas gracias Henao, los quiero mucho, sigan para adelante, sigan trabajando y nos vemos en la cancha. Muchas gracias por la Gracias, invitación. coach. Gracias por el espacio.